¿Cuánto sabe Internet de nosotros que nosotros no sabemos? Parece difícil de creer, pero cada tecleo en nuestro computador, cada clic del mouse, una foto en Facebook, un punteo o un posteo en Instagram, se transforma en un dato más sobre nosotros que alguien recopila en inmensas bases de datos que después se venden a muy buen precio. ¿Nunca ha sospechado usted de los correos con ofertas de esa cámara que le gusta o de encontrarse en la red justo con la foto de la playa donde está pensando en ir de vacaciones? Hoy casi nada es casualidad en Internet. Si no lo cree, pregúntele a los billones de norteamericanos indignados tras descubrir que sus datos, correos y comentarios en las redes eran solicitados por el gobierno a grandes compañías de la web. ¿Cuánto sabe Internet de nosotros? En el siguiente reportaje de Carola Fuentes. Esto es Informe Especial. El verano pasado, miles de chilenos y millones de personas en el mundo vieron y compartieron este video. En una popular plaza de Bruselas, los belgas eran invitados a conocer lo que les deparaba el futuro. A los pocos minutos se sorprendían con el poder que parecía tener este desconocido mentalista, capaz de adivinar sus más íntimos secretos. Liefdesleven. 3, 4. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Sorprendidas, las víctimas del adivino no veían el pequeño audífono que tenía en su oreja, ni sabían que alguien le estaba dictando lo que tenía que decir. Hasta que se revelaba el secreto. Oh my God. 5 expertos en tiempo real eran capaces de encontrar en pocos segundos la información más privada de los participantes. La mayoría de nosotros no es consciente de que nuestros movimientos en Internet no solo no son privados, sino que además son la materia prima de un lucrativo negocio. Hola. ¿Tú sabes que te están siguiendo en Internet? No. ¿Qué? ¿Tú sabes que te están monitoreando en Internet en estos momentos? ¿Tú sabes qué sitios te están vigilando tus movimientos en Internet? ¿Qué sitios? ¿Nunca has buscado en tu computador quién te sigue? ¿Tú borras las cookies de repente de tu tablet? Por lo general no. ¿Y usted sabe quién le está siguiendo los pasos cada vez que manda un mail, postea una foto en Facebook o busca algo en la web? Históricamente hemos pensado que hay muchos servicios que son gratuitos, ¿cierto? Que yo puedo llegar y usarlo. Google, mira, me meto, hago una búsqueda, resultado, sale gratis. Y últimamente está empezando a correr, ¿cierto?, la frase que dice, bueno, si el servicio está saliendo gratis o no estás pagando nada por usar el servicio, tú eres el pago. Tu identidad, tu información, tu conducta termina siendo el negocio que tiene la empresa detrás. 11 millones de chilenos usamos Internet a diario. 9 millones tenemos cuenta en Facebook y casi 5 millones en Twitter. 9 de cada 10 veces que queremos saber algo, usamos el buscador de Google. Somos el país de América Latina que más usamos Internet y apenas sabemos cómo funciona el negocio. ¿Qué es lo que pasa más allá de nuestro teclado? ¿Dónde van nuestros datos? ¿Dónde se guarda nuestra información más íntima? Cada vez que entramos a Internet, dejamos una huella. ¿Cuánta información estoy dispuesto yo a ceder de mi privacidad para el uso de un videojuego o de una red social? No puedes ir a Facebook y decir, muéstrenme toda la información que tienen guardada de mí. Cuando usamos Internet y redes sociales en particular u otros servicios, cuando estamos subiendo información, ya dejamos de controlarlo. Hoy día carecemos de instancias que permitan
aseguran el uso de las bases de datos con relación al por qué fueron creadas. La legislación chilena hoy día no cumple estándares internacionales en este ámbito y por eso es necesario mejorarla. Internet. Alguien te sigue. Viajamos a Estados Unidos, al corazón del negocio de Internet, Silicon Valley. Cientos de kilómetros cuadrados donde están las oficinas de los gigantes de la industria. Y donde viven los genios que lograron convertir a la web en un negocio billonario. Al principio, cuando Google lanzó su herramienta de búsqueda, no tenían la menor idea de cómo iban a ganar dinero. El periodista Mike Swift se ha especializado en temas de privacidad y lleva años investigando a la industria. Hasta que encontraron la manera de ganar mucha plata, a través de la publicidad en Internet. Descubrieron básicamente que podían seguir los intereses de las personas y mandarles publicidad direccionada, que la hace mucho más efectiva. Y si es mucho más efectiva, es mucho más valiosa. ¿Y cómo lograron conocer los intereses de los usuarios? Lo más fácil era registrar lo que hacían en Internet. Y para eso se aprovecharon de las cookies, que en español se traduce como galletas, pero que no tienen nada de comestibles. La cookie es un pequeño archivo que queda en el navegador de tu computador. Ni siquiera queda en el computador. Si tú usas 5 navegadores, si tú usas Chrome y Firefox y Explorer y Opera, no tengo idea, y Safari, por decirte, cada uno de ellos va a guardar una cookie distinta. Leo Prieto es dueño de BetaZ, un grupo que lidera el mercado nacional de medios digitales. Él es probablemente uno de los chilenos que más sabe de Internet y del uso que algunos le dan a las cookies. Es una forma de individualizar que obviamente con muchas tecnologías fueron creadas con la mejor de las intenciones. Las cookies fueron creadas en 1994 por un equipo de ingenieros de Netscape, uno de los primeros navegadores que se usaron en Internet. Buscaban un sistema que le permitiera a los sitios recordar a los usuarios y así poder identificar, por ejemplo, de qué país eran o en qué idioma hablaban. Muchas páginas la usan, por ejemplo, Facebook lo usa para acelerar el proceso de acceso a la página. Cuando tú llegas a Facebook, Facebook sabe que ya habías ingresado antes, entonces te abre la página en vez de decirte hola, ingresa tu contraseña cada vez. Entonces las cookies siempre han sido algo positivo, de cierta forma. Los problemas comenzaron cuando las empresas se dieron cuenta de toda la información que estas cookies eran capaces de recolectar sobre nosotros. Una de ellas me acuerdo que la pillamos dejando 62 cookies en tu computador. No una, sino que ya empezaban a vender cookies, a permitir que otros servicios pudieran dejar sus distintos tipos de rastreos ahí para entender otros comportamientos. Usted, yo, todos los que usamos Internet tenemos cookies sembradas en el navegador y muchas de ellas ni siquiera son del portal que estamos visitando. Yo puedo estar leyendo sitios como el de CNN o del New York Times, y esas compañías van a dejar una cookie en mi navegador. Pero mientras estoy en el sitio del New York Times, cualquier otra compañía que ponga publicidad en ese sitio también puede dejar una cookie, y de eso no me doy cuenta y tampoco sé qué compañías son. Así, quién sabe cuáles y cuántas de estas compañías desconocidas están en estos momentos monitoreando cada palabra que usted escribe en su navegador. ¿Le gustaría hacer una prueba y descubrir quiénes son? ¿Quién lo está siguiendo? Tome nota. Primero que nada tiene que usar Firefox. Después buscar la página de Collusion y hacer clic donde dice Download. Este programa, desarrollado por Mozilla en el 2012, rastrea las cookies que hay en su sistema y las despliega en la pantalla. Este fue el resultado de nuestro ejercicio.
Cada uno de estos círculos representa a alguna empresa que en estos momentos y en tiempo real está siguiendo los pasos que damos en este computador. En menos de 10 minutos de navegación, 30 empresas nos dejaron sus cookies. Y de ellas, casi la mitad son brokers, o sea, intermediarios que recolectan nuestros datos y luego se los venden a quienes hacen publicidad. Cuando empezamos a meternos en el mundo comercial, donde empieza ya a haber un intercambio de plata, es cuando empieza a ponerse más gris el tema. Porque cualquier publicidad que aparezca te muestra, te va a dejar algún tipo de marca, algún tipo de cookie. Entonces tú ves un banner y por saber que aparece un banner ya quedó un cookie en tu navegador. Eso lo usan para rastrear, para saber que también funciona la campaña, si lo hiciste clic a la primera vez que la viste, o le hiciste clic a la 10ª vez que la viste, o nunca hiciste clic. Entonces lo usan de forma estadística. Y también las pueden usar para conocer en detalle cuáles son sus intereses. Pueden saber de que tú una vez te interesó en la página X leer sobre barcos, cualquier cosa. Entonces, cuando te metes a la página Y, te va a mostrar publicidad sobre barcos. Y ahí es cuando la gente empieza ya a darle un poquito más de cuco a todo esto, porque sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo sabe esta página que me gustan barcos si yo no he hecho ningún comportamiento en esta página que demuestre eso? Si busco en muchos sitios de bicicletas, voy a comenzar a ver avisos que tengan que ver con ciclismo. Teóricamente, esto puede ser muy útil. Pero la recolección de datos está siendo tan extensa y se está usando para cosas tan impensables como decidir si alguien merece que le den una tarjeta de crédito o descubrir si tiene prevalencias médicas, que hay una sensación general de que esto se está saliendo de control. Cuando una organización, ya sea tu banco, la empresa de telecomunicaciones, Google o quien sea, tiene una cantidad de información, pero tiene más encima la posibilidad de comprarle más información a otras empresas, la información que empieza a manejar, ahí sí que empieza a dar terror. No creo que la gente se dé cuenta del valor de la información que están revelando sobre sí mismos y de cómo eso, esencialmente, ha convertido a Google en una compañía multimillonaria y a Facebook en una compañía multimillonaria. Esa información es extremadamente valiosa. A mediados de este año se celebró en Santiago el Congreso Latinoamericano Chile Digital. Miles de interesados vinieron a conocer a las empresas que ofrecen servicios de Business Intelligence o Data Collection, que en el fondo son quienes buscan la información que dejamos en Internet, la analizan y le dicen a las empresas cómo sacarle partido. Todo el mundo tiene objetivos con la web. Si no tienes objetivos, cierra Internet. Gema Muñoz es española y una reconocida experta analista de datos. ¿Qué debo saber como analista web? Debo saber que has llegado a mi sitio web cuando yo me he gastado dinero captándote, porque que no se engañen, aparecer en Google cuesta dinero. Hay mucha gente que lo que está es apostando por negocios en la red y tienen que saber cómo son sus usuarios, tienen que saber cómo entrarles, tienen que saber cómo convencerles, cómo persuadirles de que son los mejores. Y eso es lo que hacen Gema y sus colegas. Analizan los datos recogidos por las cookies y los aprovechan, por ejemplo, para enviarnos publicidad dirigida. Esto se veía muy bien en la película Minority Report de Tom Cruise. Que él iba pasando por el metro y todos los anuncios que había en el túnel del metro se adecuaban a la persona, a Tom Cruise, porque sabían que era él. ¿Gema, no es un poco invasivo? No, porque al final de lo que se trata es de hacerte una mejor experiencia de cliente, de darte el contenido que tú estás buscando al final. Con lo cual, yo no lo veo tanto como entrar en la privacidad, sino para como mejorar la calidad de mi sitio web en base a quién eres tú y qué perfil tienes. Es muy fuerte, o sea, se sabe muchas cosas, pero no es malo. Puede no ser malo,
pero sí es preocupante, sobre todo porque la misma información que usan para bombardearnos con avisos podría aprovecharse para otros fines. En San Diego, al sur de California, están las oficinas del Foro Mundial para la Privacidad y Pam Dixon es su directora. No nos preocupa tanto la publicidad ni los avisos que una persona ve. Lo que sí nos preocupa mucho es el uso que se le está dando a la información que se recolecta de esa persona. Algunas veces para bien, algunas veces no. Un ejemplo del uso, bueno o malo, que le dan a nuestros datos. De las transacciones que se hacen en Internet, la compra de pasajes aéreos es la tercera en importancia. ¿Le ha tocado hacer alguna? ¿Ha notado algo raro? Por ejemplo, hay algunos sitios web que la primera vez que entras te ofrecen un precio muy bajo, la primera vez. Pero la siguiente vez que entras ya te ven como un cliente, entonces te suben el precio, un poquito, pero ya no obtienes el precio más bajo. Y en la medida en que sigues regresando, el precio sigue subiendo, porque ellos piensan que te tienen enganchada. Claro, por un lado piensan que nos tienen enganchados y por el otro nosotros como usuarios nos comenzamos a asustar porque vemos que van desapareciendo las que creemos eran buenas ofertas. Una estrategia que busca que para la próxima compremos la primera vez que entremos a un sitio. Gemma Muñoz mostró como ejemplo el caso de Ryanair, una popular línea aérea europea. Ryanair lo que decía era, somos los más baratos. ¿Y qué hacía el españolito medio? Seguro que hay alguien más barato, y seguía buscando, comparaba, tal. Y cuando volvía a la web de Ryanair, había subido la tarifa. No mucho, $5, $6, no había subido mucho, pero había subido lo suficiente para que el usuario pensara, ¡ah! Se han acabado los baratos. Mentira, borra cookies, entra con otro navegador o con otro dispositivo, tienes el mismo precio que la primera vez. De hecho, hicimos la prueba. Cotizamos en Ryanair un pasaje a Madrid. Cuando entramos por primera vez nos cobraron 262 euros, o sea, unos 177.000 pesos chilenos. Cuando lo cotizamos de nuevo, apenas 3 horas más tarde, ya había subido 10.000 pesos. Para ver si es una práctica frecuente, cotizamos el mismo pasaje en las aerolíneas y sitios más usados por los chilenos. Y en la mayoría, el valor se mantuvo. Excepto en eDreams.com, donde también subieron el precio, esta vez en 20.000 pesos cuando los visitamos por segunda vez. Y esta no es la única estrategia que algunas compañías usan para ganar más plata a costa de nuestra ignorancia. Es muy perturbador, pero una de las cosas que pueden pasar en Internet y que no es justo es que si tú pareces tener más dinero, digamos que has hecho búsquedas online de autos lujosos o de lanchas o de casas caras, o incluso si estás usando un computador caro, si has hecho cualquiera de las búsquedas anteriores, te puede pasar cuando vayas a comprar algo en un sitio web que te ofrezcan un precio más alto por un mismo objeto que a otra persona se lo ofrecerían por menos. O sea, ¿me cobran más si tengo más plata? Sí creen que tienes más plata. Basados en qué es lo que has estado haciendo online, te pueden ofrecer un precio diferente. Se ha hecho en Estados Unidos y en el Reino Unido. Pienso que se ha hecho en muchas otras partes. ¿Y en Chile? También hicimos la prueba utilizando 2 computadores y navegadores distintos. Visitamos algunas de las páginas más usadas para comprar en Internet en el país. Y la verdad es que no encontramos diferencias. Realmente es considerado algo muy antiético y es difícil de atrapar a alguien haciéndolo. Y si los sorprendes, ellos normalmente van a confesar y decir perdón y van a dejar de hacerlo. Por lo demás, no he visto a nadie últimamente enfrentando algún problema judicial por este tipo de cobros diferenciados.
because of this kind of differential pricing. Claro, cobrar más o menos por el mismo artículo o servicio no es ilegal, ni en Estados Unidos ni en nuestro país. El problema es que los chilenos somos mucho más vulnerables a otro tipo de prácticas que sí pueden llegar a ser bastante más graves que pagar más caro o más barato cuando compramos algo en la web. Lo que ocurre en Chile es que tenemos una legislación que efectivamente está vigente, sin embargo, por el avance de las tecnologías, por el avance del comercio electrónico, por una serie de desarrollos que se han venido dando muy estrepitosamente en la comunidad, resulta que hay una legislación que hay que actualizar. La única ley que protege los datos personales de los chilenos se aprobó en 1999, cuando no existían Facebook ni Twitter, cuando los teléfonos no eran inteligentes y cuando todos los trámites se hacían y guardaban en papel. Toda la información personal está hoy día ya transfiriéndose del papel a los sistemas tecnológicos. Lo que eso genera las posibilidades de cruzar datos, de cruzar información para levantar perfiles, para levantar diagnósticos, para incluso generar tipologías de personas, de sectores de la población, es abrumadora hoy día lo que se puede hacer. Pueden, por ejemplo, molestarnos hasta el cansancio por teléfono para ofrecernos un crédito que no queremos. O pueden decirle al ISAPRE qué remedios buscamos en internet y después cuáles compramos en la farmacia. Y además de todo lo anterior, pueden ganar mucha plata vendiendo abiertamente bases de datos construidas con nuestros datos sin nuestra autorización. Si no regulamos esto, obviamente habrán sectores interesados en utilizar mi información sin mi consentimiento, y eso es algo que es mucho más general de lo que uno cree. Felipe Heuser es presidente ejecutivo de Ciudadano Inteligente, una fundación que busca emparejar la cancha del acceso a la información en Chile. Es sumamente preocupante porque aquellos actores que pueden profitar de ese acceso a la información están básicamente en el Edén, ¿cierto?, haciendo y deshaciendo lo que quieran, porque no hay capacidad de fiscalizarlo. Tan atrasada está la ley en Chile que ni siquiera es obligatorio que los sitios hagan explícitos sus términos de uso. O sea, que nos digan abiertamente si van a dejar o no cookies en nuestro computador y qué es lo que pueden o no pueden hacer con nuestros datos. La misma página de Google es un buen ejemplo de cómo las leyes son más o menos permisivas en los diferentes países. Si usted se conecta a google.es, o sea, la versión española, aparecerá este mensaje. Pero si usted se conecta a google.cl, la versión chilena, no aparecerá nada. Aquí nadie los obliga. De todos los sitios nacionales que usted usa a diario, ¿se ha fijado cuántos dicen política de privacidad? Ahora, el problema no es solo de las compañías. Con una mano en el corazón, ¿cuántas veces ha dado el tiempo para leer, por ejemplo, los términos de referencia de las páginas que visita? Tenemos aplicaciones que son súper entretenidas, muy luminosas, de muchos colores, que hacen cosas maravillosas, pero que al ver unos términos de referencia en el uso de esas aplicaciones enormes, rápidamente vamos al botón de clic, acordamos ceder todos nuestros derechos y vamos. Veamos un ejemplo. Buscamos en Google información sobre privacidad y encontramos esta noticia. Al hacer clic aparece este mensaje. Si alguien se toma el tiempo de leerlo, sabría que Mol quiere acceder a mi perfil de Facebook, a mi correo, a mis amigos, a su cumpleaños, mi cumpleaños y las cosas que me gustan. ¿Cuántas veces decimos que sí sin darnos cuenta? No hemos tomado la conciencia suficiente de que este es un tema que es crucial. Es crucial porque todo esto puede tener consecuencias concretas en nuestra vida, en la vida real, no solo en la virtual.
He visto a personas desclasificar su condición médica. Oh, me acabo de quebrar una pierna. O me diagnosticaron diabetes. O mi madre está en el hospital. Entonces estas son cosas nuevas que, además tengo que decir, están introduciendo nuevos desafíos en nuestra sociedad. Porque aquí en los Estados Unidos hay empresas que se dedican a recolectar esta información que posteamos en las redes para venderla. Y no creo que la gente ni siquiera sospeche que eso está pasando. Pero la verdad es que estamos en una nueva era. Cuando escribes algo online, puede ser usado. Y no solo se recolecta y comercializa la información que hoy estamos compartiendo, sino toda la que hemos subido alguna vez en la vida. Porque en Internet todo queda para siempre, nada se borra, no hay cómo arrepentirse. Esas fotos que te parecían tan graciosas cuando tenías 16 años, pueden no serlo tanto cuando estés postulando a la universidad o a tu primer trabajo. Y todavía van a estar por ahí. Nico Loser lidera una campaña en Estados Unidos que busca evitar que nuestros datos sean usados en nuestra contra. Se han hecho estudios recientes en Estados Unidos que muestran que un alto porcentaje de los empleadores no han contratado a personas basados en la información que encontraron de ellas en Internet. Fotos vergonzosas o declaraciones que han hecho online, que el empleador piensa que demuestran falta de juicio. Y no solo podrían discriminarnos al postular un trabajo, sino también podrían aprovecharse de lo que hemos posteado o subido para cobrarnos más caro por un seguro de vida, por ejemplo, o por un crédito hipotecario. Y frente a todo esto, sobre todo en Chile, no tenemos cómo defendernos. Hoy día en Chile, si una persona siente que sus derechos han sido lesionados por un mal uso o por una falta de voluntariedad en el uso de sus datos, no le queda otro camino que recurrir a los tribunales de justicia a obtener una indemnización. En otros sistemas, en sistemas más avanzados, existe este organismo técnico que lo que hace es aplicar sanciones, y sanciones bastante severas que generan un efecto disuasivo en las industrias, de modo que se cumplan estas obligaciones. En Chile no hay ninguna agencia de protección de datos personales y los esfuerzos que se hacen al respecto son bastante aislados. Francisco Vera es director de proyectos de la ONG Derechos Digitales y ve con alarma cómo hoy la nueva ley que se está discutiendo para actualizar nuestra anticuada normativa no incluye un organismo enfocado en la protección de datos. Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, México, Costa Rica tienen leyes de datos personales que apuntan a tener ese tipo de agencias y que apuntan a tener estándares que sean protectores de los derechos de las personas y no de los derechos de determinadas industrias, o ni siquiera derechos, de los intereses de determinadas industrias. Y es que la industria no se ha quedado tranquila frente a los intentos que hay por regularla. Estamos empezando a ver que las compañías de Internet están gastando mucho dinero en hacer lobby en el Congreso para detener a los políticos para que no hagan reformas. Google ahora gasta tanto como las grandes compañías de telecomunicaciones, como AT&T. Gastan millones de dólares porque temen que algo pueda pasar en Washington o en otros estados que limite la libertad que tienen hasta ahora de hacer lo que hacen. ¿Y qué dicen las principales compañías de todos estos cuestionamientos? Difícil saberlo. Tanto en mayo como en julio, Google declinó darnos una entrevista en sus cuarteles centrales. En Mozilla, los creadores de Firefox y de Collusion dijeron que sí y después dijeron que no. Facebook ni siquiera respondió a nuestros correos y Twitter aceptó, pero solo si era off the record. Claramente sí están conscientes de todas estas críticas. Google está consciente y Facebook también, al nivel más alto. Mark Zuckerberg está consciente y es algo muy importante para ellos, porque entienden que su negocio se basa en la confianza. Y si la gente empieza a tener miedo de sus servicios, dejarán de usarlos o encontrarán una alternativa. Al mismo tiempo, el negocio está fundado en una tecnología que recolecta datos, así que no dejarán de hacerlo. Estos son los cuarteles centrales de Google en Mountain View, en pleno Silicon Valley. No es un edificio ni dos, es un barrio entero. La cultura Google se observa en todas partes. Los colores, las fachadas, las bicicletas que todo el mundo puede usar gratuitamente y también el sentido del humor.
De hecho, hemos estado grabando por un rato y notamos que este auto negro nos ha estado siguiendo. Al parecer en Google los guardias de seguridad no son como en Chile, sino como en las películas de espías. En algunos de estos edificios están sus bases de datos. Y ahí se guardan los videos, los correos y el historial de búsquedas de más de 500 millones de personas. A fines de julio logramos entrevistar a uno de sus ejecutivos en Santiago, Jim Valentine, gerente de desarrollo de negocios de Google Chile. El tema de la privacidad es muy importante. Desde un punto de vista, digamos, políticamente correcto, uno debería decir, ¿sabes qué? No voy a usar ninguna información personal tuya de ninguna manera. No voy a usar, no voy a tomar en cuenta ni dónde estás en este momento, ni cuál es el idioma en que hablas. Donde tú cuando buscas sushi, por ejemplo, desde Chile, yo te voy a mostrar el mejor restaurante de sushi en japonés en Tokio. ¿Sí? Y un usuario, yo creo que un usuario razonable diría, esa no es buena información. ¿Sí? Entonces ese es un extremo. Y el otro extremo es donde toda tu información se esté usando y manipulando con fines siniestros, digámoslo así. ¿Sí? En ese espectro está el punto de equilibrio que estamos tratando de alcanzar. Pero no ha sido fácil. En los últimos años, Google ha enfrentado varias acusaciones por invadir la privacidad. Les pasó en Europa cuando recibieron miles de reclamos al lanzar Street View, esta herramienta que permite bajar el nivel de la calle desde un mapa virtual. En Alemania, por ejemplo, en el caso de Street View, dimos una oportunidad a los usuarios, a los dueños de propiedad en el fondo, que eligieran sacar a su casa de Street View si no deseaban que fuera representada. ¿Y en Chile? En Chile no. En Chile no. Las normas y las políticas y las leyes de privacidad varían mucho de lugar a lugar. ¿Sí? Y Google trabaja con los legisladores en cada uno de los lugares para encontrar ese punto de inflexión, ese punto de equilibrio. Pero si yo en Chile no quiero que la foto de mi casa esté en internet. Entiendo que no puedes decir que no. No puedes decir que tú. ¿Y eso es justo? Justo es una palabra súper difícil de usar. Conceptualmente es lo mismo que pase un satélite y tome una foto de tu casa a que pase un peatón con una cámara fotográfica, ¿ya? Y la suba a Flickr, o un vehículo de Street View de Google. La diferencia es que en Google literalmente las pueden ver en todo el mundo y no tenemos cómo pedir que las eliminen de sus bases de datos. Otra de las polémicas que han enfrentado es por Gmail, el servicio de correos que tiene más de 400 millones de usuarios y que cada día intercambian 140 billones de emails. ¿Usted, Google, puede leer los correos de los usuarios en Gmail? ¿Qué significa eso? ¿Qué es Google? ¿Ya? La empresa. Las personas, ¿El hay gente que las lee. Correo? No. El acceso a la información privada es muy, muy estricto. O sea, hay medidas en los data centers, el acceso a los data centers es severamente restringido. Si uno quiere, imagínate que yo por cualquier cosa quiero meterme el correo porque creo que me andáis pelando por ahí, quiero ver qué dijiste para desmentirte públicamente. Es mucho más fácil que yo vaya y con una pistola te digo, Carola, veamos esto, a que yo trate de meterme en los sistemas, a hackear los sistemas de Google. Todo nuestro modelo está basado en la confianza que depositan los usuarios en nosotros, así que te podrás imaginar la escoba que quedaría si se revelara que alguien hackeó un sistema de Google, que hay un mecanismo mediante el cual cualquier persona puede leer el correo de cualquiera otra, sería un desastre. Y trabajamos muy, muy fuertemente para evitar ese tipo de situaciones. O sea, no hay personas, seres humanos que puedan leer los correos de los usuarios. No hay personas. Lo que se ha comentado, y creo que es
es desinformación en realidad. Es que Google lee los correos porque ponemos publicidad, ¿sí? Nosotros leemos los correos de la misma manera que un antivirus lee tus contenidos para determinar si hay un virus o no, ¿ya? Y nadie anda preocupado si un antivirus está leyendo tu correo, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría decir que sí lo está leyendo, pero leerlo en el sentido de una persona leyendo y entendiendo el contenido del correo no pasa. Pero lo que sí pueden hacer es pasarle el contenido de los emails a una autoridad si lo solicita legalmente. Y eso, en Estados Unidos, se ha convertido en un problema. Otro país espiándolo a usted, a mí, a tantos, es lo que se preguntan muchos. A mediados de año, el analista de inteligencia norteamericano Edward Snowden reveló la existencia de un programa ultra secreto llamado Prisma. Gracias a él, los agentes estadounidenses pueden escuchar conversaciones telefónicas, seguir los movimientos y leer los emails de millones de personas alrededor del mundo, incluidas las autoridades de otros países. Snowden tuvo que arrancar de Estados Unidos y desde junio se encuentra refugiado en Rusia. Sus revelaciones confirmaron los peores temores de quienes defienden el derecho que tenemos a la privacidad. Y es que nuestra información no solo la están usando los publicistas, sino también las autoridades. Es una gran amenaza para todos nosotros. Tenemos que estar conscientes de que nuestras comunicaciones ya no son necesariamente seguras, que ya no están solamente en nuestras manos. Liderando la batalla por proteger los derechos digitales, la Electronic Frontier Foundation en San Francisco ha estado haciendo rankings para transparentar la actitud de las diferentes compañías frente a los temas de privacidad. Les preguntamos, ok, si el gobierno les pide información de sus usuarios, ¿ustedes van a protegerlos? Algunas compañías explícitamente dicen que sí, y otras dicen que no. Algunas compañías entregan los datos fácilmente. Entonces, es nuestra manera de fiscalizarlas. Las compañías peor rankeadas son Amazon, Apple y AT&T. Ellos no tienen ningún problema en entregar tu información. Todo lo que se necesita es una carta o requerimiento del gobierno. Pero otras compañías como Dropbox o Google van a exigir una solicitud de investigar para asegurarse de que el gobierno tiene una orden judicial antes de entregar tu información personal. ¿Y cuán frecuente es que un gobierno les pida información de sus ciudadanos? Este gráfico muestra las solicitudes que han recibido en Google. Estados Unidos lleva la delantera con 30.000 peticiones, de las cuales solo 3.000 fueron rechazadas. Aceptaron la mayoría de ellas. ¿Y qué pasa con Chile? Nuestras autoridades le han pedido a Google que le entregue el contenido de los emails de los chilenos. Este gráfico muestra el número de solicitudes que ha tenido Google. Estas son desde Chile. Vemos que han recibido 288 requerimientos en el último año y medio, y Google ha dicho no y rechazado 278 de ellos. Es decir, solo 10 veces entregó los datos. ¿Y podemos saber si están relacionadas a crímenes? Yo creo que la mayor parte están relacionadas a crímenes, porque es lo que normalmente lleva a una orden judicial. Pero hay muy poca transparencia, no está claro cuál es el motivo de esas solicitudes. No podemos saber por qué ni a quiénes de nosotros se están investigando. Y además, con la falencia que tenemos en nuestra legislación, tampoco podemos tener certeza de que el derecho que tenemos a la privacidad se esté resguardando adecuadamente. Han hecho requerimientos a Google y a Twitter, al menos, por lo que nosotros sabemos, pero también entendemos que también hay a Microsoft por su servicio Hotmail y a Facebook, para obtener datos de personas que estarían eventualmente cometiendo delitos. Ahora, según nuestra experiencia, esas solicitudes tampoco están contando con órdenes judiciales. Ya, en un caso que nosotros seguimos este año, nos consta que la Fiscalía hizo solicitudes de ayuda internacional, porque estos datos se piden a veces a Estados Unidos, cuando las casas matrices están allá, sin que haya existido ninguna orden judicial en suelo chileno o desde Chile. ¿Y eso no es legal? Bajo nuestra opinión, no es legal.
ya no cae dentro de lo que está autorizado a hacer la Fiscalía, porque estaría afectando derechos fundamentales sin contar con la autorización judicial correspondiente. Al menos en un caso tenemos constancia expresa de que ocurrió de esa forma. El caso al que se refiere Vera se dio a conocer en febrero de este año, cuando el abogado Rodrigo Ferrari fue formalizado luego de haber creado una cuenta en Twitter en la que parodiaba a la familia Luxit. Esto genera una denuncia al Ministerio Público por usurpación de identidad. El señor Luxit y sus abogados comienzan a tratar de indagar quién había hecho esta cuenta y tratan de vincular otras cuentas que no tenían ninguna relación realmente con el señor Ferrari, donde aparecían también el nombre de Andrónico Luxit o su apellido, etc. Se empieza a indagar mandando requerimientos internacionales a Estados Unidos, a Twitter en particular, para que se entreguen las direcciones IP que en definitiva se habían utilizado en estas cuentas. No es claro cómo se obtuvo esa información en Chile sin un requerimiento judicial. Esta es la carpeta de una investigación que duró 2 años, sin que Ferrari supiera que lo estaban siguiendo e incluso fotografiando, hasta que un día llegó la policía a la puerta de su casa. ¿Él fue detenido? ¿Cómo siguió el proceso después? No, él no fue sometido a ningún tipo de restricción de su libertad. En la primera audiencia que tuvo ocasión de pronunciarse un juez sobre la prueba que estaba recopilando el Ministerio Público, no se decretó ninguna medida cautelar en su contra, lo cual ya era indicativo de que indudablemente quien estaba equivocado en esto era la policía y el Ministerio Público. En los documentos se observa que ni la PDI ni la Fiscalía contaron con una autorización judicial para hacer esta investigación, a pesar de que estaban afectando un derecho fundamental de Ferrari y que tenemos todos los chilenos, el derecho a la privacidad. Todo eso podría haberse evitado con un poco más de rigurosidad en la investigación, y eso involucra necesariamente contar con órdenes judiciales cuando se afectan derechos fundamentales de terceros. Le pedimos una entrevista al Ministerio Público para conocer su versión de este caso, pero respondieron que el fiscal que lo investigó había renunciado a su cargo y hasta el cierre del reportaje no obtuvimos otra respuesta. En mayo de este año se reunieron en Silicon Valley los representantes de las 100 empresas que lideran el negocio en Internet. Fueron convocados por los creadores de la web, la W3C, que les planteó la urgencia de poner límites a la actual invasión de la privacidad de los usuarios. Pasamos más y más tiempo de nuestras vidas en la web, y más de alguien puede ver lo que leemos o lo que vemos, y si queremos algo de privacidad, tenemos que crear nuevas reglas, como esta, que te da la alternativa de decidir qué es lo que será o no monitoreado. Lo que la W3C les está proponiendo es bastante simple, que todos los navegadores tengan un botón que se pueda apretar si alguien no quiere que lo sigan. Entonces, si haces clic aquí, significa que no serás monitoreado cuando visites los diferentes sitios. Es una manera de tener privacidad. Es una manera de que seas tú quien decida si quieres o no que te sigan cuando navegas. La iniciativa sería un gran avance, aunque hay quienes dudan de su eficacia. Porque para bien o para mal, pareciera que la tecnología avanza más rápido que los intentos por rayarle la cancha. Ahora mismo el tema de la privacidad está girando desde los computadores a los teléfonos inteligentes y tablets. Para allá es para donde va la conversación. Muchas veces inocentemente decimos el lugar exacto en el que estamos. Muchas otras, sin querer y sin saber, nuestros aparatos o nuestras aplicaciones lo dicen por nosotros. Uno usa desde el celular muchas redes sociales y no se da cuenta que por omisión muchas veces están informando desde dónde estamos publicando. Entonces, después es fácil poner todos los tweets de una persona o los posts de Facebook en un mapa y saber dónde anduvo qué día y hasta poder dibujar una rutina de esa persona. Entonces es súper preocupante también eso, que la gente entienda que está compartiendo cuando etiqueta caras en las fotos, cuando geolocaliza fotos, porque en el fondo lo que está haciendo es darle mucha información útil a la empresa para publicidad, que fines más o menos legítimos, pero también le está dando a terceras personas la posibilidad de acceder a esa información y de tener una idea clara de qué es lo que esa persona hace, cuándo, con quién, cómo y dónde. Hoy nos pueden geolocalizar, ver dónde estamos.
Y también pueden reconocer nuestras caras y decirle a un desconocido cómo nos llamamos. Una nueva frontera que corre demasiado rápido para algunos. Okay, Glass, record a video. En pocos meses saldrán a la venta los Google Glass. Estos anteojos con los que podremos grabar, usar mapas, buscar información y quién sabe si hasta algún día identificar a las personas con las que nos cruzamos en la calle. Conceptualmente, los desafíos de privacidad son exactamente los mismos que en cualquier otro dispositivo. Ahora, el hecho de que esto sea un paquete mucho más pequeño, mucho más ubicuo, en que cualquier persona, yo podría estar caminando por la calle, yo tengo un tema personal que es que yo soy muy malo para los nombres. Entonces, un sistema que me vaya diciendo cómo te llamas tú y tú y tú a la medida que me los voy encontrando, para mí sería de grandísimo valor, aumentaría mi popularidad social así radicalmente. Pero conscientes de que a muchos de nosotros no nos gustaría que nos fueran identificando así como así cuando caminamos en la calle, Google decidió no incluir esta posibilidad. Ahora, ¿qué pasa si alguien desarrolla una tecnología propia que haga eso y lo incorpora a Google Glass? No, ahí probablemente va contra los términos y condiciones del uso, pero si alguien lo genera, lo genera. Es un tema que hay que resolver. Los Glass aún están en etapa de prueba, pero ya hay quienes prohibieron su uso, por ejemplo, en los restaurantes de Gran Bretaña. Yo creo que son reacciones de legisladores por decir que están haciendo algo. No podéis prohibir algo sin saber lo que es y para qué sirve. En el fondo están poniéndose el parche ante la herida ahí. Porque tampoco puedes prohibir un dispositivo en particular, ¿sí? Porque en el fondo el debate tiene que ver con mi privacidad versus tecnologías que hacen mi presencia cada vez más ubicua, ¿sí? Y no sobre Google Glass o el teléfono celular o, no sé, pues el chip implantable que vendrá en 10 años más o lo que sea, ¿sí? Y esas son conversaciones que, como te digo, hay que abstraerlas de la tecnología, pues no están limitadas a la tecnología. Y es que la incertidumbre asusta. Los más paranoicos tapan la cámara del computador porque temen que alguien les esté sacando fotos desde el otro lado, una posibilidad que ya es real, gracias a Prey, un programa desarrollado por chilenos y que se usa en caso de robos de computadores. Secretamente les saca fotos a los ladrones. Los más paranoicos tapan la cámara del computador porque temen que alguien les esté sacando fotos desde el otro lado, una posibilidad que ya es real, gracias a Prey, un programa desarrollado por chilenos y que se usa en caso de robos de computadores. Secretamente les saca fotos a los ladrones. Este es un caso real. El dueño de este laptop robado comenzó a recibir las fotos de quienes lo llegaron a tener en sus manos. Gracias a ellas, supo cómo se llamaban, dónde vivían y hasta los mails que compartían. Un buen ejemplo de hasta dónde puede llegar la tecnología y de cómo nosotros, los usuarios, también la podemos ocupar para nuestro beneficio. Otra cosa que ya se puede hacer es seguir el movimiento de nuestros ojos y descubrir qué de lo que vemos en la pantalla nos interesa o atrae más. Se llama eye tracking. Juan Pablo Rodríguez la utiliza en Chile para realizar estudios de efectividad en el diseño de los sitios web, pero asegura que solo se puede hacer con personas que voluntariamente acepten ser monitoreadas. Porque si no, no funciona. La persona tiene que hacer un par de procesos para que funcione. Tiene que aparecer una instrucción que dice mire fijo la cámara por 5 segundos, si la persona no lo hace, no funciona. Esta herramienta es un buen ejemplo del terreno que estamos pisando. Tan solo imaginar en que alguien pueda registrar el movimiento de nuestros ojos mientras sin saberlo observamos una página puede llegar a asustar. A pesar de que la tecnología en sí está siendo diseñada para usos que sin duda nos beneficiarán. Estamos desarrollando acá en Chile para la minería un sistema en que con esta misma barra puesta frente a un conductor de un camión o un bus nos va a poder decir cuándo esta persona empieza a entrar en un estado de somnolencia y podemos predecir con tiempo cuándo que se va a empezar a quedar dormido.
para evitar accidentes. Internet es una increíble herramienta para comunicarse y conectarse. Solamente queremos asegurarnos de que la gente sepa cuál es el precio que está pagando por estos servicios. Ahora, más allá de entender y tomar conciencia, ¿hay algo que los usuarios podamos hacer para no quedar tan vulnerables frente a estas grandes compañías? Sí, y un primer paso parte en nuestro teclado. Creo que es muy importante que la gente haga una higiene básica en su computador. Por ejemplo, yo recomiendo que al menos una vez a la semana borremos las cookies y borremos el historial. También podemos organizarnos y presionar como lo hicieron los estadounidenses cuando Facebook permitió que todos los amigos de un usuario vieran de qué páginas era fan. Tuvimos personas aquí en Estados Unidos que eran fan de algunos grupos de gays en la universidad, y algunos de ellos fueron rechazados por sus familias cuando esta configuración de privacidad fue retirada. Entonces, 100.000 personas firmaron una carta para pedir que restituyeran la configuración y Facebook aceptó. Y también podemos, sobre todo aprovechando la temporada de campañas, exigirle a nuestros legisladores que se comprometan para actualizar y mejorar la normativa, que hoy por hoy no nos está protegiendo. Hoy día hay serios problemas en relación a cuál es la institucionalidad que se contempla. Y ese problema se da tanto en la ley del año 99, que es nuestra ley de datos personales, como en la ley que hoy día se está discutiendo en el Congreso, que los mecanismos de fiscalización o enforcement, como se dice en inglés, son bastante escasos y en realidad no están hechos para proteger a las personas. Considerando que cada día pasamos más horas en un mundo que es virtual, puede que sea urgente que nos preocupemos para que en nuestra vida digital las reglas también sean claras. Yo creo que es como la democracia. Necesitas tener transparencia sobre lo que hace tu gobierno y así mantenerlo bajo control. Es lo mismo con estas compañías. Necesitamos información y herramientas para tomar decisiones sobre qué servicios usamos, pensando en a qué compañías les tenemos confianza.